Tiempos de interpretaciones. El Pleno del Congreso hoy ha aprobado el texto sustitutorio para interpretar la cuestión de confianza. Esto ha tenido el respaldo en primera votación de 74 parlamentarios, mientras que 41 se pronunciaron en contra y hubo 3 abstenciones. Y luego se ha aprobado la exoneración de la segunda votación, que estaba por reglamento. ¿Qué nos dice este texto, no? Que limita en realidad las atribuciones del Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza. Como sabemos, la cuestión de confianza se presenta, ¿no? Y pone en juego, en algunos casos, pues, la permanencia del gabinete, ¿no? Y si el Congreso niega esa cuestión de confianza, el gabinete se va a su casa, se acumulan 2 de estas situaciones y el presidente de la República está facultado, no obligado, facultado a disolver constitucionalmente el Congreso. Y es, por supuesto, pues una herramienta que se supone que obliga a que el Parlamento y el Ejecutivo se entiendan. Esto estaría recortando esas atribuciones. Hemos tenido opiniones a favor, como ayer, como la de Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional. Hemos tenido opiniones, si no explícitas, como la de Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional, que dice que de todas maneras esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ya determinó que la aplicación de la cuestión de confianza es bastante amplia y que seguramente pues terminaría, como digo, dirimiendo el Tribunal Constitucional probablemente la inconstitucionalidad de esta norma. ¿Es así? ¿No es así? Se lo vamos a preguntar al constitucionalista Omar Cairo esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar? Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Cuéntenos primero, para que los televidentes lo entiendan bien, qué es lo que ha aprobado exactamente, cómo limitaría al Ejecutivo en la aplicación de esta figura de la cuestión de confianza esta ley. Bueno, esta ley lo que ha hecho es establecer que los ministros ni el presidente del Consejo de Ministros pueden plantear cuestiones de confianza en respaldo de la solicitud de aprobaciones de leyes de reforma constitucional y de leyes que tengan que ver con el funcionamiento de otros órganos del Estado, sino solamente en cuestiones que conciernan estrictamente a las funciones del Poder Ejecutivo. Es decir, ha establecido que hay materias sobre las cuales se puede hacer cuestión de confianza y hay materias sobre las que no puede hacer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ha establecido que la denegación de la cuestión de confianza tiene que ser expresa por votación y remitida por oficio al presidente de la República. Es decir, que no es válida la denegación fáctica o material. Eso es lo que ha hecho el Congreso esta noche. Ahora, sí, esa era la descripción. Ok. Ahora, ¿por qué limita al Ejecutivo? Porque claro, en su momento se dijo, y Salvador del Solar, por ejemplo, se cuidó en explicar que ellos no limitaban cuando presenta la cuestión de confianza relacionada con el reglamento de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, que eventualmente terminó en la disolución del Congreso. Él se cuidó en resaltar que esto no interfería con la labor, con la designación en sí, sino que se exigían reglas de juego más claras. Esto no iría, si lo queremos ver desde el otro lado, no iría en complemento con lo que estamos viendo, no confirmaría en todo caso, o esta ley no confirmaría un cuidado como el que tuvo Del Solar en ese momento. No, porque Del Solar hizo exactamente lo que está impidiendo hacer esta ley. Ya. Esta ley considera que ya no se puede hacer cuestión de confianza para pedir la aprobación de proyectos de leyes que se refieran a funciones de otros órganos del Estado, con lo cual Del Solar no habría podido hacer esa cuestión de confianza. No se hubiera podido acercar a ese tema. No. Eso es lo que establece, eso es lo que ahora se impide con esta ley. El problema grave, y voy a comenzar con una frase que de repente es exagerada, pero creo que el contexto lo justifica. Lo que ha pasado es que hoy día el Tribunal Constitucional ha quedado clausurado de facto. Porque el Tribunal Constitucional, en los países donde existe, es el órgano supremo de interpretación de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que sus interpretaciones son obligatorias. Y el Tribunal ha interpretado que la Constitución no coloca límites a las materias que puedan ser objeto de una cuestión de confianza, por un lado. Y además ha establecido que es válida
la disolución, la denegación material o fáctica. Esa es la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, que es obligatoria. El Congreso esta noche ha dicho eso no es obligatorio, ahora es obligatorio lo que nosotros decimos. Caramba. Entonces resulta que el tribunal ahora es un consejero, porque uno lee sus sentencias, el Congreso las lee y dice si me parece bien la sigo y si no obligo a otra cosa. Entonces ya no es un tribunal constitucional, es un cuerpo colegiado de expertos que aconsejan al Congreso, y el Congreso, como todo receptor de consejos, decide cuándo le hace caso y cuándo no. Entonces, ¿esto por qué es complicado? Porque además, porque se han dicho cosas que son dramáticamente fundadas en el desconocimiento. Quiero pensar que es así. Se ha dicho que ¿dónde dice la Constitución que es supremo el Tribunal Constitucional? No, esto hay que buscar, no hay ninguna. Más bien está lo contrario. Dice, hay un congresista que leyó, dijo, aquí está la norma que dice que el Congreso es el intérprete de la Constitución que está debilitado. Y leyó, dice, son atribuciones del Congreso, artículo 102, 1, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar las existentes. Interpretar las leyes existentes, no la Constitución. No sé dónde aparece que el tribunal, que el Congreso tiene la atribución de interpretar la Constitución con carácter obligatorio. La ex fiscal dijo algo que es verdad. Todos interpretamos la Constitución. Usted, Enrique, cuando la lee, yo, cualquiera, todos interpretamos la Constitución para entender qué dice. Pero no, con una ley interpretativa lo que se hace es imponer una interpretación. Decir, esa interpretación es obligatoria. Eso, el único que lo puede hacer es el Tribunal Constitucional. Anoche Urriola decía que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete, pero no el único. Lógico, no es el único, pero cuando es el máximo quiere decir que lo que él dice hay que respetarlo. Y uno puede tener interpretaciones discrepantes, claro, somos diversos. Claro. Entonces, si el tribunal plantea una interpretación, hay otros intérpretes que tendrán que ajustarse a esa interpretación. No, es evidente que hay que interpretarla, que todos pueden interpretar la Constitución en el sentido de entenderla, encontrarle significados, porque la Constitución soporta la posibilidad de diversos significados. Pero si eso fuera así, sería un caos. Cada uno significaría lo que cada uno cree que significa. Para que no haya ese caos, existe un órgano supremo de interpretación. Hoy día el Congreso ha dicho que el Tribunal Constitucional no es órgano supremo de la Constitución, con lo cual ha dicho que no es Tribunal Constitucional. Eso es gravísimo. Y con eso el Congreso se ha colocado al margen del derecho. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Seguramente una acción de inconstitucionalidad, no son pocos los congresistas que han votado en contra, seguramente el Ejecutivo va a estar en desacuerdo. ¿Esto se expresa en una demanda ante el Tribunal Constitucional? Bueno, lo primero es que el presidente puede observar, la autógrafa de esta ley tiene 15 días útiles desde que se le remita. Lo más probable es que luego de transcurridos esos días, que en esos días útiles, 15 días útiles la observe y que el Congreso la vuelva a aprobar con la exigencia para superar la observación de superar la mitad más uno, que en realidad con los votos de hoy día, que son 74, la supera. Ante eso el presidente de la República o alguno de los sujetos mencionados en el artículo 200 de la Constitución, el fiscal de la Nación, 25% del número legal de congresistas, o sea, la minoría también puede hacerlo, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, 5.000 ciudadanos, pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley para que el tribunal en sentencia declare lo evidente, que esta ley contraviene la Constitución porque ha transgredido la interpretación de esta que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ojalá que cuando salga la sentencia el Congreso no diga, sí dice eso, pero yo interpreto lo contrario, pues, porque el tribunal, como ya no obligó una vez, ahora tampoco obliga. Y hay otra cuestión, Enrique, si me permites. Si me permite, Omar, vamos adelante, a una pausa. Vamos a una pausa y me la comenta porque tengo un par de preguntas que hacer sobre además el destino de la famosa Asamblea Constituyente y el destino del cadáver de Abimael Guzmán. Vamos a una pausa para complementar este tema de la limitación de la cuestión de confianza. Adelante. Enrique, una de las cosas que ha pasado hoy día es que se ha hecho como se ha establecido que la Constitución dice aquello que el tribunal
dice que no dice, se ha introducido en la Constitución un elemento inexistente. En la Constitución no coloca esas limitaciones, ni dice tampoco que está prohibida la denegación fáctica o material. Entonces, es una reforma constitucional encubierta. Si querían aprobarla, tenían que seguir el procedimiento del artículo 206. Claro. Pero dijeron en el debate que no, esto no es encubierto, esta es ley de desarrollo constitucional. Te voy a mostrar, o te voy a describir, cómo para un congresista de Fuerza Popular, esto sí es una reforma constitucional, porque el día de hoy, 16 de septiembre, ha presentado un proyecto de ley de reforma constitucional en el cual se plantea la reforma del 132 para que este artículo diga, lo que no dice hoy día, que el Poder Ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza sobre procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso, ni sobre propuestas de referéndum. O sea, las limitaciones que hoy día se han aprobado por ley interpretativa. O sea, lo que para un congresista de Fuerza Popular es reforma, hoy día se ha convertido en ley interpretativa de desarrollo. Perfecto. Y también dice este proyecto que la aprobación o rechazo solo es declarada de manera expresa luego de votación. O sea, está prohibida la denegación fáctica. En reforma constitucional. O sea, este proyecto de un congresista de Fuerza Popular demuestra que lo que se ha hecho hoy día es una reforma constitucional encubierta, o sea, nula. Bien. Eso nos lleva a una situación que todavía no se ha concretado, pero análoga, porque Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional para introducir la figura de la Asamblea Constituyente en la Carta Magna, que no existe. Pero, sin embargo, declaraciones últimas de altos dignatarios, incluido la vicepresidenta, ratifican que la intención es recoger las firmas del referéndum y hacer pasar esta convocatoria de la Asamblea Constituyente por encima del Congreso vía precisamente la recolección de firmas. Allí también hay una confusión, ¿no?, en un tema sumamente importante. Sí, una confusión muy grande y que de concretarse produciría una situación de facto. ¿Qué quiero decir con esto? Si se recolectan las firmas, no sé, 5 millones, 10 millones, no interesa. Y estas son entregadas al Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones, con esas firmas, convoca un referéndum para consultarle al pueblo si quiere una constituyente o no. Entonces el Jurado de Elecciones está actuando al margen de la Constitución, está cometiendo una infracción a la Constitución, porque las únicas dos maneras de cambiar la Constitución son las que establece el 206, por el Congreso con ratificación posterior de referéndum o con el Congreso en 2 legislaturas con más de 2/3 del número legal de congresistas. No está permitido que la Constitución la modifique una asamblea convocada vía referéndum. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones no va a poder, sin transgredir la Constitución, convocar ese referéndum. Y si lo hace, va a estar en infracción constitucional y ese referéndum además no va a tener ningún valor jurídico. Así es. Entonces que se ahorren en todo caso el trabajo de lo que puede ser una controversia gravísima. Para terminar, Omar, se ha aprobado esta ley de disposición final de los cadáveres, ¿no?, de los condenados por delitos de terrorismo y traición a la patria. Se supone que no hay leyes con nombre propio, pero evidentemente eso estaría zanjando la situación de los restos de Abimael Guzmán. Es una ley, digamos, claro, ha sido un poco apurado, pero está bien desarrollada, no va a dar pie a posibles recursos, donde pues los defensores de Sendero Luminoso son bastante expeditivos y rápidos. Sí, yo creo que el tema trasciende al contenido de la ley, trasciende a todo lo que se ha estado discutiendo en estos días posteriores al fallecimiento de Abimael Guzmán, porque esto ha sido un torneo oratorio en el cual cada congresista ha pretendido, como congresista o político, ha pretendido ser más estridente que el otro al decir que es terrorista, sanguinario, demente. Y bueno, sí, pues, está bien, no está bien, es terrible. Todos esos calificativos los merece, pero lo importante es preguntarse por qué fue posible que una persona como él y un grupo como el que dirigió tuviera en jaque al país durante 12 años. ¿Cómo puede explicarse que todo eso haya estado preparándose 10 años antes de 1980? ¿Cómo es posible que un gobierno militar, un gobierno constitucional, 3 gobiernos constitucionales, perdón,
no hayan podido hacer nada para frenar eso. Entonces, en lugar de analizar para que una historia tan cruel y tan delincuencial no se repita, estamos discutiendo, miren, ¿saben qué? En el Mar de Grau no, en la milla 201, miren, Miguel Grau creo que no estaría preocupado por cosas como estas. Entonces, creo que centrar el debate 6 días o 5 días en una cuestión que podría ser resuelta de una manera mucho menos estridente, con lo cual se le hubiera restado las posibilidades de que haya romerías, peregrinaciones. Al contrario, ahora lo que se está haciendo es propiciar. Quienes defienden una posición van a pretender realizar estos actos. Entonces creo que esto debió tratarse de la manera más técnica y administrativa, no en estos términos como lo hemos visto en este debate. En este debate ha habido una congresista que, si no me equivoco, dijo algo terrible, o sea, que el cuervo había que dinamitarlo, creo que dijo, y el micrófono se apagó. Pero ya ponerse en ese nivel, claro, es realmente, francamente, es utilizar el lenguaje de ese grupo tan terrible que agravió al Perú durante tanto tiempo. Ahora mismo estamos hablando precisamente de cómo los debates se van polarizando. ¿Tenemos que ir a la pausa final o tenemos un par de minutos más, por favor? Perfecto, don Jackson, gracias. Tenemos un par de minutos más. Yo le quería preguntar sobre otro, no sé si llamarlo, escándalo es una palabra muy grande, ¿no? Pero hablando de revisionismo de historia, esto que ha pasado con el Congreso, con la página web donde a vísperas de cumplirse el aniversario 199 del Congreso, se publican esta suerte de desarrollo de la historia reciente. Entonces se dice que a Manuel Merino fue renunciado, o él renuncia por manifestaciones asusadas por los medios, ¿no? A ver, rápidamente, ahí. Bueno, esta fue una creación realmente casi perfecta de la historia al revés, porque Fujimori es el presidente constitucional que disuelve el Congreso e instala un gobierno de emergencia, y esa frase niega que fue un golpista. Exacto. Porque no disolvió el Congreso, que habían reglas para disolverlo, clausuró el Congreso e instauró una dictadura. Vizcarra se dice que disolvió el Congreso amañando de interpretación. Cuando ya hay una opinión del Tribunal Constitucional al respecto, volviendo al tema, ¿no? Exactamente, y Merino, que en realidad protagonizó un golpe de Estado por una vacancia que no fue vacancia, sino fue destitución, resulta que es un presidente constitucional de la República echado por una turba, caramba, y además asusada por los medios de comunicación. Bueno, en realidad es el mundo al revés, y lo que hizo la presidenta del Congreso dice bien de ella. En el acto dijo, esto se retira, porque la historia no se puede manipular de una manera tan caricaturesca como estuvo durante las horas que ese material estaba en la página del Congreso. La verdad que eso es dar pie, ¿no? Es dar pie realmente, ¿no?, a errores de lo más tontos, por decirlo de alguna manera. Y sí, bien de todos modos por la reacción de la presidenta del Congreso. Podríamos seguir hablando más. Se están viendo en redes sociales, yo llamaría hostilización contra la prensa desde algunas tiendas no oficiales, es verdad, ¿no? Pero hay que tener cuidado. La polarización un poco se está volviendo a tomar el debate del país, y preocupa, insisto, el hostigamiento, ¿no?, a los hombres de prensa. Será un tema que podremos conversar más adelante. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.